Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Hoy tenemos un tema que ha sonado mucho en estos días, el tema de la convención del partido Uribe Centro Democrático y todas las discusiones que se han generado a su alrededor, el hecho de que había una decisión de los precandidatos de este partido, de este movimiento, un acuerdo para hacer una consulta el día de las elecciones parlamentarias para escoger el candidato, y hay un cambio de reglas de juego, un cambio ordenado por el expresidente Uribe, y eso ha generado una controversia. Se dice que es para atravesarse a la candidatura de Francisco Santos, esa es una de las interpretaciones. Otras, las oficiales, son que es una forma de adelantarse al debate político, de poner un candidato sólido que pueda ganar espacio y competir con los demás candidatos que, digamos, van a estar en esta contienda presidencial. Alrededor de eso vamos a hacer el debate, pero primero hoy veamos un pulso político, o recogimos opiniones de distintos líderes políticos y analistas, y luego venimos a la controversia con estos invitados que tenemos hoy: Álvaro Forero Tascón, columnista del Espectador, líder de la Fundación Liderazgo y Democracia. Muchas gracias, Álvaro, por venir. Rafael Guarín es viceministro de Defensa y un analista político, muy de las toldas uribistas y también muy bueno para este debate y para esta discusión. Muchas gracias, Rafael. Tenemos a Plinio Apuleyo, pues decano de los periodistas colombianos, columnista del Tiempo, y quien escribió una columna sugiriendo, fue el primero que sugirió, por lo menos el que yo vi públicamente, que sugeriría que era necesario adelantar la escogencia del candidato presidencial. Fue una sugerencia. ¿Ah? Fue una afirmación. Una afirmación. Muy distinto. Contundente. Ya no hago sugerencias. Bueno, gracias, Plinio, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Armando Benedetti, senador del partido de la U, que viene a hacer del punto de debate acá de manera más clara, pues está en otra línea política ahora. Gracias, Armando, por acompañarnos. A usted, León, por la invitación, y aquí estaremos. Bueno, vamos al pulso político. Frente a la controversia que ha generado el expresidente Uribe con el cambio en las reglas de juego para elegir el candidato presidencial del Uribe Centro Democrático, consultamos la opinión de algunos políticos. Cada partido político, cada organización decide sus reglas de juego, manejan sus polémicas internas, la ropa sucia la lavan en casa y definen cómo van a solucionar el problema de los candidatos. Respetable. Bueno, realmente no sorprende, porque cuando un partido, un movimiento político es exclusivamente caudillista, está solamente concentrado en una persona y depende totalmente de lo que una persona diga, pues es muy difícil establecer mecanismos democráticos de toma de decisiones. Bueno, es que usted no puede jugar con cartas marcadas, que es lo que le ha gustado al presidente Uribe siempre. Entonces, como ellos ya le conocen el juego, dicen: no, presidente, no marque las cartas, hágalo abierto, eso es lo que ellos quieren, consecuencia de lo que es cada jugador. Este es un partido de propiedad de un mesías, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el que decide de manera unipersonal y muy poco democrática las decisiones fundamentales de esta fuerza política. Da la impresión de que todo el movimiento está creado alrededor de los votos del expresidente Uribe. La gran mayoría de los que están allí no tienen votos, entonces deben someterse a las reglas de juego que establezca Uribe. En un partido tan nuevo como el del presidente Uribe, pues lógicamente ellos ven diferentes mecanismos para llegar a estar de acuerdo con una eventual candidatura a la presidencia. Frente a eso, Uribe, que con la agilidad
en el sentido positivo y negativo que lo caracteriza, entonces abruptamente cambió las reglas de juego para tener margen de maniobra para escoger candidato. ¿Será que Uribe, al cambiar las reglas de juego para elegir el candidato presidencial, quiere sacar del camino a Francisco Santos para quedarse con Óscar Iván Zuluaga? El candidato impectore de Uribe siempre ha sido Óscar Iván Zuluaga y creo que hacia allá se dirigen las decisiones que va a tomar el Partido Puro Centro Democrático. Todo parece indicar que sea el doctor Óscar Iván Zuluaga. Da la impresión de que el expresidente Uribe no quiere que lo vuelvan a decir cuando alguien sea presidente, chao pescado, y lo traiciona. Nosotros consideramos que no somos quienes para entrar a interpretar lo que verdaderamente está aconteciendo, cuál es el direccionamiento que se esté dando a estas políticas. En Colombia hay doble vuelta y esa posibilidad puede permitir que otras vertientes aparezcan muchos candidatos, varios candidatos, y al final se mire quién tiene la fuerza para determinar cómo se compite con el candidato de nuestro partido, que es el presidente actual, el doctor Juan Manuel Santos. Yo creo que Pachito debe tener desesperado a Uribe, porque Pacho desespera a cualquiera. Entonces se imagina cuando ve la posibilidad de reemplazar a su primo, pues él hace cualquier locura. ¿Qué posibilidades tendrá el Centro Democrático para ganar la presidencia en 2014 y obtener los 35 senadores que tienen proyectados? Sacarán sus curules, porque hay gente que todavía cree en Uribe, pero que las ganen, no creo que las ganen. Van a perder votación. De una cosa le aseguro, nosotros, los de oposición, vamos a subir mucho más de lo que la gente se espera. Vamos a tener una campaña presidencial polarizada entre el santismo y el uribismo, y ojalá una tercería logre ofrecer una alternativa despolarizante para la sociedad colombiana. Todos los partidos tienen la opción, todos tienen la vocación de poder. Todos los candidatos tienen la misma oportunidad, inclusive los de izquierda. Digamos, en lo presidencial creo que ellos están perdidos, francamente. Obviamente en política las cosas cambian, pero no veo que tenga una opción posible, mientras que en las elecciones parlamentarias todavía tienen, digamos, un gran as bajo la mano. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, un programa de la Franja de Opinión. Y hoy el tema es la convención del partido Uribe Centro Democrático, y el que dice que empujó eso desde una columna fue Plinio. ¿Cuál era la motivación suya en ese momento? Pues es muy clara, muy clara. Se trataba de ver, yo nunca entendí cómo iban a sacar un candidato a última hora, faltando apenas 2 meses o mes y medio para las elecciones presidenciales. Tanto más que esos candidatos no tenían una buena posición en las encuestas. El que mejor posición tenía era Pacho Santos, porque es el más conocido. Los otros dos les faltaba, mucha gente no los conocía, no sabían quién era. Entonces, me pareció tan absurdo que sacaran a última hora un candidato que dije, tienen que sacarlo antes. Esto es absurdo. Pero además, algo más. Todos ustedes han repetido que el partido de las no sé qué, eso no es un partido. ¿Dónde están los militantes? ¿Quién tiene una tarjeta de yo soy militante de...? Ese es un centro de pensamiento con una modestísima oficina en el 5º piso por allá en Chapinero, donde no hay absolutamente un solo militante. Ese es un riesgo. Entonces yo hice esas observaciones porque me parecía que era muy importante que el presidente Uribe se diera cuenta, el expresidente Uribe se diera cuenta de que era necesario realmente crear un partido. Y con todas las navidades, él ha hecho una labor bastante buena defendiendo su gobierno y haciendo críticas perfectamente válidas sobre el gobierno de Juan Manuel Santos, pero yo siempre he temido mucho que su popularidad, que es muy alta en el país, no es fácilmente endosable. Lo hemos visto en las elecciones de la alcaldía de Bogotá. 2 veces. No es endosable. Y para evitar ese riesgo de que sea muy popular, pero sus candidatos pierdan, era necesario realmente crear un partido y tener un candidato que pudiera ser conocido, que pudiera tener más recorrido electoral para que tuviera alguna opción. Porque tal como estaban las cosas, yo no le veía ninguna opción. Pero bueno, este es un argumento racional y tiene lógica y tiene sentido el argumento de Plinio.
pero ¿por qué entonces Armando le han colocado, le han puesto malas, otras intenciones más de atravesársele a Pacho Santos, de, como dijeron todos los del pulso político, más un dedazo para Oscar Iván Zuluaga? Y el propio Pacho Santos dijo desde México que eso era un dedazo al estilo del PRI mexicano. Bien, empecemos por el principio. Yo quiero hacer una pequeña descripción y después un pequeño análisis con base en lo que acaba de hacer don Plinio. Es esta. ¿Qué es lo que ha sucedido? El puro Centro Democrático tenía que conseguir 500.000 firmas para poder realizar una consulta. Cuando son 500.000 firmas, Leo, sabemos que hay que recoger más o menos 1.200.000 para avalar 500.000 para hacer la consulta. Ahí es donde viene la primera duda, si es bueno o no hacer la consulta, porque también, usted lo sabe, Guarín, se pueden poner varios recursos para que esas firmas nunca estén avaladas para la consulta. Y entonces ahí se genera un primer miedo. Ese primer miedo desemboca en la rabia de Francisco Santos, porque es verdad que él tiene razón en el sentido de que hay unas reglas claras que son las de la consulta, se las cambian y él estaba seguro, y muchos aquí creeríamos que él ganaría la consulta porque es el más conocido, como lo acaba de hacer Plinio. Entonces él se siente ganador en una consulta que se la desbarata por lo que le estoy diciendo. Ahora, es obvio que se va a una convención que, no nos digamos mentiras, la va a manejar el presidente Uribe como él quiera, diga lo que diga de que no se va a meter. Es obvio que se va a meter porque es en su casa, él es el dueño del, entre comillas, partido, que no es partido, sino todo es el presidente Uribe. Y estoy seguro que ese dedazo va a ser para Oscar Iván Zuluaga, como lo ha dicho usted en su primera presentación, y lo ha dicho el mismo Francisco Santos. Entonces yo creo que es básicamente por eso que sucede todos estos resquemores y esos traspiés que hacia afuera demuestran de pronto una ruptura dentro del puro Centro Democrático. Ahora, yo discrepo un poquito de Plinio en esto. Usted ha visto que en la elección pasada, primero que todo, la gente se concentra en la elección fea, que es la del Congreso, que es la nuestra. Una vez pasa la elección siempre de Congreso, la gente se enfoca en la presidencial. Recuerde usted que Mocus tampoco existía antes de las elecciones de Congreso. Después de la elección de Congreso, al otro día, recuerdo yo, subió como 9, 10 puntos en un solo cipotazo. Y después nos tuvo hasta mediados de abril, estuvo Santos más o menos, recuerdo yo, 34 y el otro 31, y hasta ahí llegó el techo y después se desmoronó después de la pregunta que usted le hizo a Mocus en su momento. No, de la respuesta. De la respuesta, ¿verdad? Entonces lo que le quiero significar es que es después de marzo que la gente empieza a pesar en las presidenciales, por eso me parece un poco anticipado lo que van a hacer este fin de semana. Lo mismo pasó con Uribe. Uribe en el 2012 él se despega las encuestas a finales de febrero, porque hasta diciembre, cuando todo el mundo se va a vacaciones y tal, él estaba como en el 18, cuando regresamos y a finales de febrero, que es la primera encuesta, cuando él sale casi como el 30 y pico, algo así, 30 y pico %, y después de marzo era imparable, tanto que ganó en la primera vuelta. Lo mismo pasó con Pastrana. Recuerda usted que Pastrana, antes de ser presidente, en esa misma elección, él también iba perdiendo antes de marzo y después de marzo se volvió a disparar, tanto que se tuvo que hacer la segunda vuelta, pero él antes de marzo estaba liquidado. Yo con esto quiero llamar ejemplos en los que después de marzo la gente se sintoniza en otro cuento. Me imagino que como tiene el problema de Oscar Iván Zuluaga, que nadie lo conoce, pero no ha podido pasar del 2% en todas las encuestas que usted haga, al revés, al derecho, le quita 1, le pone 10, lo que usted quiere, él siempre aparece como un mini candidato. Si ese es el que quiere Uribe, sabe, tiene que recorrer el país con Oscar Iván Zuluaga, porque le va a quedar mucho más difícil. ¿Por qué? Porque le va a quedar más difícil de presentarlo y que la gente lo conozca, pero es el momento. Por eso creo que se anticipa, porque recorriendo el país, Oscar Iván Zuluaga, como el de la bandera del Congreso, del puro Centro Democrático, le va a servir a que lo conozca, porque nadie lo conoce. Entonces, yo creo que es un poco la estrategia, pero le hice básicamente eso. Y me imagino que el presidente Uribe le tiene fobia a los Santos, y de pronto se la está trasladando también a Francisco. Rafael, usted conoce las entrañas de ahí, de ese movimiento del presidente Uribe. Hoy, hace 2 horas, un trino de Pacho Santos, que ya uno lo veía metido en la convención. Desde México. O sea, que está lejos y todavía está llorando. No, creo que está acá. Hoy. ¿Ah, ya llegó? Sí. Hoy ya está acá. Hace 2 horas hizo un trino en el que dice: ¿quién me quiere sacar de la convención o me quieren sacar de la convención? Porque
¿Y por qué no pregunta a nosotros? Se pregunta el mío. Pero, es decir, León, mire, estas son cosas normales de la política. En las convenciones del Partido Conservador, en las convenciones históricas del Partido Liberal, siempre hay un periodo anterior de mucha agitación, de mucha tensión, de fracturas, de amenazas de que voy, de que no voy, de que me retiro, de que no llego, de que no hay suficientes garantías. Quienes recordamos los procesos bajo inclusive la dirección del presidente Turbay hace 20 años, cuando la elección del presidente Samper como candidato único del Partido Liberal, eso estuvo antecedido con unas polémicas muy fuertes con Enrique Parejo, con Carlos Lemos Simos, con Humberto de la Calle. Eso es natural. En el caso del Centro Democrático, mucho más, por una razón, aquí se ha expresado, no tenemos un partido político. No. Esto no es un partido político, es una semilla para construir un partido político. Aquí no hay ninguna institucionalidad, aquí no hay estatutos, aquí no hay reglas claras, estables y permanentes. Aquí estamos un grupo de ciudadanos que nos identificamos con un planteamiento, con un liderazgo que es el de Álvaro Uribe, que creemos en unas tesis frente al país, que creemos que debemos recuperar un rumbo para Colombia, una política de seguridad firme frente al terrorismo y otra serie de posturas que ha planteado Uribe, y que estamos tratando de generar un hecho político a partir del cual construyamos un partido. Esa es la realidad y eso es lo que explica todas estas dificultades, no es más. Lo que va a haber el viernes y sábado va a ser una convención con estas características, una convención fundacional. Es que los partidos políticos, quien conoce su historia sabe que son distintas las maneras de llegar a su creación. Los partidos socialdemócratas en Europa, por ejemplo, estaban vinculados, ustedes lo saben muy bien, a toda la lucha obrera, la clase trabajadora, los sindicatos, la influencia en un momento dado del marxismo, etcétera. Es otro proceso distinto, fueron procesos que condujeron a partidos de masas. Aquí tenemos otra cosa. Un fenómeno muy distinto porque estamos en el siglo XXI, con un liderazgo muy fuerte, con una opinión que se siente representada en el liderazgo de Álvaro Uribe y que quiere retomar el rumbo. Eso es lo que ocurre y no es más. Pero ¿la firma fue verdad o no? No, lo de las firmas, Armando, mire, de todas formas se va a tener que recoger 800.000 firmas para escribir el candidato que seleccione la convención. Pero eso es inevitable. Pero no y habría que recogerlas en el mismo número si se hubiera hecho la consulta. Lo que pasa es que el tema, sí, pero igual hay que recogerla. O sea, habría que recoger según las cuentas que usted hace 1.300.000. No, 800.000, son 437. Pero el 500 de la consulta sería 1.000.000. No, porque eran las mismas. Álvaro, meta su cuña de analista aquí. A ver, yo creo que estamos usando una lógica de partidos políticos, de democracia, algo que, como decía Plinio, no es un partido y que yo agrego no va a ser nunca un partido. Ahí lo que hay es un movimiento caudillista. Los movimientos caudillistas, por definición, son antidemocráticos. Se basan no en una ideología estable, sino en lo que decida el líder, que puede cambiar de un día para otro. ¿El de Gaitán era antidemocrático? Aquí el problema, esas comparaciones sacan del contexto, porque todo lo llevan a lo particular. Estoy hablando del análisis en general. El caudillismo está diseñado para que nadie opine sino el líder. El solo hecho de la posibilidad de que los ciudadanos escojan una decisión distinta al líder es un contrasentido entre ese partido. ¿Qué tal que quede escogido una persona que no quiere Álvaro Uribe? Obviamente Álvaro Uribe tiene la tradición de esa política clientelista donde el jefe divide y reina, solo recibe el apoyo de todos para no perder un solo voto. Pero obviamente al final tiene que poner lo que él decida. Lo que está haciendo este movimiento básicamente es dividir el establecimiento colombiano. Eso es lo que se está haciendo frente al proceso de paz, y si el proceso fracasa, pues fracasará, entre otras, porque no se puso de acuerdo el establecimiento, quién es el que tiene que negociar con la guerrilla. Pero de pronto, si se le atraviesan a Francisco Santo, es un acto de pequeña sensatez en medio de esta insensatez del presidente Uribe, porque someter al establecimiento a una división tan profunda y enfrentar a dos primos hermanos, generar esa caricatura política, es un suicidio del establecimiento. Si llega a pasar una catástrofe política, como puede pasar, porque aquí puede llegar a ser presidente cualquiera, porque en Santos versus Santos, eso es una ridiculez, eso no le da ganas de votar a nadie por Santos por el solo hecho de estén los dos. Esa responsabilidad estaría toda en cabeza de Uribe. Yo creo que él a última hora le ha entrado miedo en ese sentido y prefiere un candidato más seguro. Pero independientemente si es para frenar a Santos o no, lo que no puede pasar en el uribismo es el contrasentido de que quede candidato de Uribe alguien que Uribe no quiere, porque eso está hecho para eso. Realmente ese presidente, si ganara, tendría que llamar todas las mañanas al presidente Uribe a pedir órdenes, porque como todo movimiento caudillista se mueve por la emotividad, y de alguna manera la cruzada que hizo al uribismo fuerte, que es
las emociones, el odio a las FARC se han traducido ahora al odio a Santos. Y realmente no hay propuestas. Ese presidente, ¿con qué va a gobernar? Si no hay, no hay unas políticas. Todo el uribismo lo que tiene una cosa antagónica. Una oportunidad. Sí, no, claro. Pero vámonos a hacer una pausa y venimos a continuar esta discusión. Estoy completamente en desacuerdo con todo. Al debate político, de poner un candidato sólido que pueda ganar espacio y competir con los demás candidatos que, digamos, van a estar en esta contienda presidencial. Alrededor de eso vamos a hacer el debate, pero primero hoy veamos un pulso político, o recogimos opiniones de distintos líderes políticos y analistas, y luego venimos a la controversia con estos invitados que tenemos hoy. Álvaro Forero Tascón, columnista del Espectador, líder de la Fundación Liderazgo y Democracia. Una afirmación. Una afirmación. Muy distinta. Contundente. Yo no hago sugerencias. Bueno, gracias, Plinio, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Armando Benedetti, senador del partido de la U, que viene a hacer del punto de debate acá de manera más clara, pues está en otra línea política ahora. Gracias, Armando, por acompañarnos. A usted, León, por la invitación y aquí estaremos. Bueno, vamos al pulso político. Muchas gracias, Álvaro, por venir. Rafael Guarín es es viceministro de Defensa y un analista político, muy de las toldas uribistas y también muy bueno para este debate y para esta discusión. Muchas gracias, Rafael. Tenemos a Plinio Apuleyo, pues decano de los periodistas colombianos, columnista del Tiempo, y quien escribió una columna sugiriendo, fue el primero que sugirió, por lo menos el que yo vi públicamente, que sugeriría que era necesario adelantar la escogencia del candidato presidencial. Fue una sugerencia. Discusiones que se han generado a su alrededor, el hecho de que había una decisión de los precandidatos de este partido, de este movimiento, un acuerdo para hacer una consulta el día de las elecciones parlamentarias para escoger el candidato, y hay un cambio de reglas de juego, un cambio ordenado por el expresidente Uribe, y eso ha generado una controversia. Se dice que es para atravesarse a la candidatura de Francisco Santos, esa es una de las interpretaciones. Otras, las oficiales, son que es una forma de adelantar. Muy buenas noches, bienvenidos a la controversia. Hoy tenemos un tema que ha sonado mucho en estos días, el tema de la convención del partido Uribe Centro Democrático y todas las